Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Felices de la vida. Muy bien, hoy estamos 22 de abril del 2020, año crucial. Estamos viviendo una etapa muy intensa. El coronavirus nos vino a traer un montón de cosas, por qué reflexionar, por qué discutir, por qué empezar a ver cosas que normalmente no veíamos y a valorarlas, porque antes no valorábamos cosas que hoy sí la estamos haciendo. Eh, Hoy tenemos como invitado a nuestro gran amigo, filósofo y teólogo, al filósofo, al doctor Contreras Colín, quien está hoy con nosotros, y también se encuentra Luis Martín Ángeles, y también con la participación de Rosa María Almanza. Vamos a ver, el tema. El día de hoy será cuarentena, crisis y discernimiento, reflexión del sentipensar filosófico sobre el tiempo que vivimos. Eh, Juan Manuel, ¿cómo la ves? ¿Qué nos podrías hablar sobre eso, sobre ese punto que, bueno, tú lo propusiste y se me hace muy interesante en estos momentos? Me gustaría que ya entraras de lleno porque ya empezamos tardecita y pues ya le entramos. ¿Cómo la ves? Pues me parece muy bien, agradezco mucho la oportunidad para dialogar con ustedes, para encontrarnos nuevamente, aunque sea en la distancia, pero aprovechando las condiciones de desarrollo tecnológico que ha alcanzado la humanidad. Entonces, pues no estamos, nos alejamos para estar cerca porque debemos hacerlo y debemos estarlo. Y justo lo que quiero plantearles, si les parece muy bien, como una especie más que una exposición sistemática, lo que me gustaría proponerles es más bien una interpelación, como diría Emmanuel Levinas. Levinas dice que la esencia de la ética es la interpelación, es decir, cuando el otro, la otra, que para la tradición en la cual se inscribe este pensador lituano-francés judío, es el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero, es decir, toda aquella persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que desde ese lugar, al tocarnos la puerta, al espantarnos en la seguridad de nuestro auto que se nos acerca y quiere, bueno, los que tienen auto, los que no tenemos, pues en el camión, que, que se nos acerca y dice, dame de comer, dame una moneda, estoy en una situación de preocupación, etcétera, etcétera. Para Emmanuel Levinas, esa es la esencia de la ética. Si ya hemos reflexionado y dicho que la esencia de la política es la ética, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotras y nosotros es ¿cuál es la esencia entonces de la ética? Y bueno, la esencia de la ética es la interpelación. Y justo lo que yo quiero hacer es que aprovechemos este encierro en estas celdas, retomando un poquito como la experiencia de Santa Teresa, esta gran filósofa española que dice que tenemos que ir entrando como en estas moradas. Y el día de hoy, justo, la reflexión que quiero compartir con ustedes es el tema de la morada. Hay muchos y muchas eh, personas en las redes, bueno, Buzón Ciudadano ha sido un ejemplo de esto, que están abriendo espacios de reflexión en medio del enclaustramiento, en medio de este resguardarse por la situación de la crisis sanitaria que tenemos, y han reflexionado y visto la problemática del COVID-19 desde el aspecto geopolítico, por ejemplo. Si se trata de una estrategia, de una guerra tecnológica y que quién creó el virus y cómo, bueno, ahí hay una mirada.
Hay otras miradas que dicen que gracias al COVID-19 va a caer el sistema capitalista y vamos a poder entrar en una nueva etapa de la humanidad. Esas otras lecturas que se han dado. Y hay hasta quienes alarmistamente están diciendo, pues este es el fin del mundo y las trompetas del apocalipsis se van a escuchar de un momento a otro y pues hasta aquí llegamos. O sea, tenemos una gran cantidad de lecturas, de miradas, de interpretaciones, y no nos tenemos que espantar por esto. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Si se dan cuenta, por ejemplo, al principio nos hablaba Toño para hacer la presentación y pues nosotros inmediatamente interpretamos, por ejemplo, cómo está sentado, dónde está sentado, por qué tiene libros, por qué tiene sus audífonos, por qué los lentes, por qué habla así, por qué la silla atrás con un respaldo y con un asiento distinto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Entonces, no nos sorprenda que ante un acontecimiento como el que tenemos ahorita nosotros y nosotras, el tema de la interpretación de miradas de lectura sobre esta problemática sea tan múltiple y tan contradictorio en algunos casos. Yo quiero hacer una especie como de recogimiento. Me gustaría que la reflexión que hagamos el día de hoy, esta tarde de hoy, no sea hacia lo macro, que son estas miradas que en general les he planteado, sino que sea hacia lo micro, hacia lo cotidiano, hacia lo doméstico, hacia estas moradas de las que hablaba Teresa de Jesús, que vayamos haciendo un espacio, con esto que llamaban los griegos de epogé, de distanciamiento de la realidad, y veamos cómo nos vemos dentro de esta problemática. Y allí indudablemente Foucault con su genealogía nos ayudará muchísimo porque dentro de la genealogía no solamente se ven los antecedentes y los precedentes de lo que se aborda genealógicamente, o sea, ¿cómo es que llegamos a esta situación? La pregunta de la genealogía es la pregunta por la circunstancia presente. ¿Cómo es que nos encontramos aquí? Pero un elemento fundamental de la genealogía presentada por Michel Foucault es la arqueología del saber. Y esta dinámica es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser como unos arqueólogos. Tenemos que ir lento, despacio, quitando con un cepillito el polvo que cubre como una epidermis lo que queremos comprender y lo que queremos entender. Y una vez que tratamos con mucho cuidado, con mucha delicadeza, e ir descubriendo qué significa eso, ya que encontramos ese fémur, tenemos que conectarlo con una mano que de repente nos salió por allá y después conectarlo con un omóplato que de repente salió la mitad por allá. Entonces, una vez que esta arqueología va encontrando los elementos para sacarlos y crear sentido y crear memoria, también lo hacemos con un trabajo que permite ser tiernos y vigorosos. Y esa es la propuesta de la reflexión que les traigo. Pero vean que voy a empezar muy fuerte. Ese es como, digamos, como el marco teórico, el lugar desde donde vamos a leer lo que nos ocupa y nos preocupa el día de hoy, que es esta crisis. Crisis no necesariamente es negativo. Crisis tiene la característica de ser un momento de definición, un momento de ponernos en el lugar donde creíamos que no estábamos, para ponernos y mostrarnos de qué estamos hechos. Y por lo tanto, la situación de crisis es buena porque nos permite tomar decisiones. Decisiones para continuar en la ruta que vamos o para corregir el camino que hemos caminado. Pero permítanme iniciar con una frasecita que les busqué, que es tremendísima, tremendísima, porque este es el contexto y el pretexto desde el cual tenemos que ubicar la reflexión incluso doméstica de nuestra morada. Hay un señor que se llama Edward Buffett, es un señor que nació en 1930, que si le echamos números, está ahorita en el 2020, está alrededor de los 90 años este señor, imagínense la edad que ya tiene.
Bueno, este señor es uno de los más grandes inversionistas del mundo. En el 2017, o sea, hace apenas 3 años, la revista de los ricos, que les dice a los ricos quiénes son los ricos, la revista Forbes, lo ubicó en el número 3 de los hombres, y digo hombres, no digo seres humanos, digo hombres, así tal cual como suena el concepto, la palabra, hombres más ricos del mundo, para que se den una idea de quién es este señor y de quién estamos hablando. Generalmente entre nosotros que somos sobrevivientes, no solamente de esta pandemia de lo que va, sino de todo el modelo económico, político y cultural, porque eso es lo que también voy a decir. El capitalismo no es solo un modelo de organización económico-política. El capitalismo, y esto es mucho más grave, y por eso tenemos que reflexionar sobre el tema de lo doméstico, de la morada. El capitalismo es una cultura. Y esto es fuertísimo. Es una cultura, es decir, tiene estructuras de sentido que han constituido nuestra subjetividad en lo más profundo. Diría el profesor Marcuse en su libro Eros y Civilización, en lo más íntimo de nuestra subjetividad. En nuestra erótica ya está allí metido estas estructuras de sentido que ha creado el capital. Bueno, este señor que es un capitalista, que es en sentido estricto un burgués capitalista norteamericano, particularmente de Norteamérica estadounidense, llamado Edward Buffett o Warren Edward Buffett, dice: hay una guerra de clases, sospechómetro. Eso lo podría decir cualquier marxista del siglo pasado, o de ahora los trasnochados, cualquiera o cualquier socialista. Es claro que hay lucha de clases. Bueno, se lo está diciendo este señor, el tercer hombre más rico del mundo. Hay una guerra de clases. De acuerdo, dice él en una entrevista que le hizo el periódico El Mundo el 10 de junio del 2014. De acuerdo, pero es la mía, dice él, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y dice, y vamos ganando. Tremendo, tremendísimo. O sea que si ustedes estaban pensando a ver si se declara la guerra a estos señores del poder y del dinero, que mienten todas las veces que pueden a través de sus medios masivos ideologizadores de comunicación. Ya tenemos varios ejemplos, por allí tenemos a uno con bigote y otro que andaba convocando y rearticulando a sus amigos de Miami, de aquí de México, y queriendo organizar a la sociedad civil para tomar acciones civiles y descarrilar el gobierno que ahora nos dirige en el plano del Estado, de uno de los aspectos del Estado, no todos. Pues ya sabrán desde qué lugar están jugando y qué intereses están defendiendo. Lo dice el señor Buffett, este señor de 90 años de edad. Así efectivamente hay una guerra declarada. Dice, nosotros la declaramos y la vamos ganando. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, inocentes palomitas, que creemos que esa es una ideología marxista del siglo pasado, que se generó desde el siglo XIX, ha tenido procesos y que ya se ha cerrado esa cortina y que tenemos que pensar en la New Age o no sé qué? Pues primero, principio, realidad, que no te lo está diciendo Marx ni te lo está diciendo ningún profesor de filosofía política, ningún economista marxista. Te lo está diciendo el hombre, uno de los inversionistas más grandes del mundo, el tercero a nivel mundial en riqueza, y que concentra muchísimo poder y tiene una claridad impresionante que hay que valorar. Hay que valorar que diga la verdad, o hay que sorprendernos por su cinismo, pero lo claro es el principio realidad. Estamos en una guerra y la van ganando ellos. Ahora el asunto de lo que se trata es que nosotras y nosotros tomemos conciencia que ese es el contexto y el pretexto del texto de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, con una crisis económica que también estamos viviendo. El asunto es que la crisis económica no va a venir. La crisis económica está antes, durante y después de esta crisis sanitaria. El tema, el problema y los autores a los que tenemos que recurrir son aquellos que nos permitan articular frentes de lucha y de resistencia ante este problema en el cual ya estamos.
Y obviamente necesitamos nosotras y nosotros teoría crítica para entender la situación en la que nos encontramos. Necesitamos teoría crítica para desmontar, deconstruir esta realidad problemática en la cual ya nos encontramos. Y necesitamos teoría crítica para pensar la resistencia, para imaginar la estrategia de transformación y de cambio a esta realidad que consideramos no es la mejor posible, y por eso, haciendo un reconocimiento y un amor a la verdad, nos comprometemos en la transformación de la misma realidad. Aunque hay que decir, como paréntesis, que el problema no es el tema de la transformación, lo hemos dicho una y otra vez allá en el Parque del Cartero. El problema no es la transformación. La transformación se está dando inevitablemente, es uno de los componentes de la realidad misma, la transformación. Lo decía muy bien Heráclito, uno de los protofilósofos de la llamada antigüedad, decía, en el principio de todo está Pólemos, está la guerra, está el movimiento, está la transformación. El tema es hacia dónde orientamos esa transformación y ese cambio. Eso es lo que nos toca a nosotras y a nosotros reflexionar. Y bueno, la pregunta sería, bueno, Juan Manuel, sí, y todo eso que nos dicen pensadores tan profundos como Zizek, por ejemplo, eso que nos dice Agamben sobre sus reflexiones sobre la crisis sanitaria que tenemos, lo que plantea el profesor Enrique Dussel en su publicación en La Jornada, también sobre el tema de la crisis, haciendo un desmontaje y mostrando cómo lo dijo también el profesor Noam Chomsky, cómo esta situación de crisis en realidad lo que está haciendo es una epifanía de los límites y del desastre que ha hecho el capitalismo y que ahora lo va a poner de una manera más evidente. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo a nivel mundial, ahora sí es evidente, y lo evidente no se cuestiona porque está allí, se nos presenta desgarradoramente porque está allí. No tenemos nosotros y nosotras que hacer un estudio, lo evidente es lo inmediato, no tenemos que hacer un ejercicio mediato para constatarlo. Lo que sí implica mediatez, o sea, reflexión, reparar sobre los temas, los problemas, es dar razones de eso. ¿Cómo es que llegamos aquí y por qué tenemos que dirigirnos hacia otro lugar? Bueno, en el medio de esta guerra en la cual ya nos encontramos, tenemos que pensar frentes de resistencia, tenemos que pensar creativamente en frentes de lucha. Ustedes dirán, pues nos vemos allá en el Parque del Cartero para seguir reflexionando, sí, pero pues no estamos en condiciones objetivas para hacerlo. Pero sí tenemos un frente de lucha que hemos perdido muchas veces y que no hemos sabido nosotras y nosotros valorar lo suficiente. Y que a veces no nos atrevemos a cuestionar, porque aquí hay que retomar a un filósofo que se llama Yeshua Ben José, un filósofo del siglo I, que se le ocurrió una puntada muy, muy, muy real. Decía él, pues ya sé que me van a decir que nadie es profeta en su tierra, pero pues aunque digan eso, ahí les va, y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ganar el espacio doméstico, el espacio de la casa, el espacio del vínculo y la religación familiar para crear una red de resistencia, una red de posibilidad de recreación del tejido comunitario, de recreación y organización comunitaria, porque nos preocupamos mucho por ganar la calle, por recuperar la plaza, pero la condición de posibilidad de esa recuperación también es lo doméstico. Tenemos que dar y discutir los lineamientos, por ejemplo, que da el subsecretario López-Gatell en relación a las medidas que se tienen que implementar o que se deben de implementar. Por ejemplo, preguntar, ¿por qué se debe? ¿Qué implica el deber? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de un deber y de un poder? ¿Qué diferencia hay entre un verbo y otro? Y empezamos a problematizar. O decir dentro de la casa, esta organización que tenemos del hogar, ya que llevamos un mes y vamos para el otro, ¿es la mejor posible que tenemos? ¿O puede ser, hay una mejor forma de hacerlo? Porque resulta que se organizó la casa como quiso papá, se organizó la casa, la cocina como dijo Juan Manuel,
o se organizó el estudio como dijo. Es más, a veces ni estudio ni cocina tenemos, sino ahí está todo junto. La pregunta es lo mejor posible? La pregunta es, ¿este tipo y este modelo de familia, de tipo de relaciones familiares que tenemos, son las mejores posibles? ¿Y qué pasa si nosotras y nosotros cuestionamos el lugar de privilegio machista que tienen nuestros compañeros dentro del hogar? ¿Es el mejor posible o es susceptible de ser modificado? Y entonces, imagínense, empezamos a hacer la revolución en el hogar, la revolución doméstica, porque efectivamente nos vamos a dar cuenta que nunca es la mejor organización posible, que siempre hay posibilidad de modificarlo. Imagínense que subamos nuestro nivel de discusión y cuando estamos en el desayuno, en lugar de decir, después de escuchar la mañanera, preguntarnos esa frase que dijo el presidente de la República, que en cuestiones de lectura política todo es relativo y cada quien puede pensar lo que sea. Yo no estoy de acuerdo, podría decir alguien allí. ¿Por qué? Porque si todo es relativo, imagínense, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde queda la objetividad? ¿Dónde queda la pretensión de universalidad? ¿Dónde queda el tema de la verdad? Y por lo tanto de la justicia. Si cada quien va a decir, para mí es justo, por ejemplo, yo que soy un padre macho castrante, voy a decir, para mí es justo que mi esposa me haga de comer, se levante temprano y tenga lista mi ropa, aunque no me la ponga, pero pues quiero verla allí lista, y yo me siento a ver la mañanera y ella que se ponga a hacer el desayuno. ¿Y qué tal si la compañera dice, y eso no es justo para mí? Entonces, ¿es relativa la justicia? Yo creo que no. ¿Es relativa la verdad? Yo creo que no. Aún, aún el que dice que todo es relativo, tiene pretensión de universalidad. Porque si no tuviera pretensión de universalidad, no diría que todo es relativo. Y decir que todo es relativo, esa es una contradicción performativa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a argumentar, pensamos a discutir. Y eso es lo que tenemos que hacer en casa. Tenemos que sentarnos y tenemos que discutir. Y discutir no en el sentido de pelearnos, discutir en el sentido de fundamentar y justificar argumentativamente nuestros puntos de vista. Que sepamos que la otra, que el otro que está allí, a pesar de que ya llevamos 20, 30 años juntos, o como este señor que ya tiene 90 años, llevamos tanto tiempo, el otro y la otra sigue siendo misterio para mí. Que me sorprendo realmente de que no había pasado yo tantísimo tiempo en la misma domus, en la misma casa, en la misma morada, con este hombre o con esta mujer, que de repente me da unas desconocidas y yo le doy unos desconocidos. ¿Sí ven? Entonces, estamos en una oportunidad, en un tiempo propicio. Los griegos entendían el tiempo como el tiempo de lo mismo, es el cronos, es el tiempo de lo mismo, es el tiempo de lo cíclico, es el tiempo de, otra vez, ahí vamos, nos levantamos, desayunamos, arreglamos, preparamos la comida, comemos, nos peleamos, ya más o menos nos llevamos bien para dormirnos y así llevamos. Ese es lo cíclico, es el tiempo de lo mismo. Marx va a decir es el tiempo del capital, es el tiempo del segundero que es vacío y que va 1, 2, 3, 4, el tiempo de lo mismo, el tiempo de lo mismo. Es un tiempo trágico en la visión griega. ¿Por qué? Porque no podemos hacer absolutamente nada. Por más que tratemos de organizarnos, por más que tratemos de hacer las cosas distintas, nos dirán los paladines de la mentira, del engaño y de la manipulación, de Televisa y de Televisión Azteca y de muchos radios y periódicos, nos dirán, no os vas a poder, no vas a salir, no puedes, no se puede, no se puede y no se puede. Ese es el tiempo del capital, es el tiempo de lo mismo, es el tiempo del sistema. Hay una concepción del tiempo muy distinta, que no solamente es semita, en este caso lo que les voy a plantar es Walter Benjamin, pero también en el mundo indígena, van a ver, ahorita lo tomo a colación. Benjamin no va a hablar del tiempo cronológico, Cronos, el dios del tiempo. Él va a hablar, fiel a la tradición judeocristiana, pero en realidad es egipcia, ya habrá tiempo en que algún día el Buzón Ciudadano nos invite a dar un curso chipocludísimo sobre filosofía del pueblo y con el pueblo, y ahí explicaremos esto que voy a plantear ahorita. Hay un tiempo que se llama cairológico.
Kairos en griego es lo propicio, es el momento propicio para hacer las cosas. Teológicamente hablaríamos, es el tiempo de gracia, es el tiempo que si lo dejamos ir, ya no tenemos posibilidad de recuperar ese tiempo. Es el tiempo de la transformación, es el tiempo del jetzt Zeit, diría Benjamin, del tiempo ahora. No es que mañana, no es que al ratito, es ahorita, y si no es ahorita, ya no fue ese tiempo. Podrá ser otro, pero no ese tiempo. Y creo yo que tenemos la oportunidad de transformar este tiempo cronológico, ese tiempo de lo mismo, transformarlo en la intimidad de nuestra morada en un tiempo cairológico, en un tiempo propicio. Y fíjense que no solamente es conveniente para nosotros en nuestra subjetividad, sino que es una exigencia ética hacerlo. Porque como ustedes seguramente escucharon a ese señor de un determinado programa de radio, un periodista, andaba asusando a su grupo, a su sector, a quien responde. Ya vimos a Buffett. Ellos están viendo la guerra y se están organizando y se están poniendo de acuerdo y hacen sus llamadas, también videollamadas para ponerse de acuerdo. La tecnología se emplea como mediación. Nosotros, decía yo, no solamente nos es bueno, nos es sano tomar el tiempo cairológico para nosotros, para reconstituir nuestra subjetividad, para cambiar y evaluar y saber qué hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Porque también decía claramente en el juicio de Osiris, Matt decía que nadie se engaña a sí mismo. Fíjense qué fuerte es el juicio de Osiris. Que nadie se engaña a sí mismo. Lo que siembres, eso cosecharás, y tus obras te seguirán donde quiera que vayas. Eso estaba, digamos, como frase en la sala de Mat, que es la verdad justicia, durante el juicio de Osiris. Lo que quiero decir con todo esto, que nosotros tenemos el tiempo ahora propicio para reflexionar qué es lo que hemos sembrado, si ha valido la pena esa siembra y por dónde hemos caminado. Y lo maravilloso del tiempo cairológico es que le podemos hacer justicia a nuestro pasado. Debemos hacerle justicia a nuestro pasado, tanto personal como comunitario. Me parece a mí que comunitariamente hemos dado un gran paso, hemos dado como sociedad, como pueblo, hemos dado un ejemplo, porque las circunstancias nos han hecho aprender, la realidad nos ha hecho aprender, pero ese paso que hemos dado, tenemos que darle continuidad, tenemos que seguir los efectos y las consecuencias que se siguen de querer un país libre, democrático, donde las personas seamos sujetos libres, autónomos, responsables, donde el ejercicio del poder, lo reitero, sea servicio a quienes tienen las condiciones de posibilidad más desfavorables, obviamente para todos, pero de manera preferencial y por el bien de todos, como diría el entonces candidato a la presidencia, ahora presidente, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, este es un momento de analizar, de entrar en crisis. Tenemos que entrar en crisis. Tenemos que ver de qué estamos hechos. Tenemos que evaluar cómo hemos caminado y tenemos que reconstituir nuestra subjetividad y decir por ahí no, por ahí no. ¿Por qué? Porque ese camino que concibe la relación de poder como dominación nos va a llevar a reproducir más de lo mismo. ¿Y cómo queremos hacer cosas nuevas, tener efectos positivos intencionales si todo lo que estamos haciendo nos lleva a tener efectos negativos intencionales y no intencionales? Exige de nosotros y de nosotras un ejercicio de una racionalidad crítica que se haga cargo de la realidad, de su realidad, y vaya creando condiciones de posibilidad para transformarlo. Entonces, tengamos muchísimo cuidado porque el capital, en su lógica de reproducción, de fundamentación, de justificación, en su lógica de crear necesidades en nosotras y en nosotros, ha introyectado una cultura que la mamamos, la respiramos y en ella vivimos y en ella
morimos. La propuesta desde una perspectiva crítica es lo primeritito, es esto que decía Walter Benjamin, pasarle el cepillo a contrapelo. Que tomemos este tiempo para pasar el cepillo a contrapelo a nuestras creencias, que pasemos el cepillo a contrapelo a nuestra manera de organizar nuestro mundo de la vida doméstico, que pasemos el cepillo a contrapelo incluso a las ilusiones y a las esperanzas que tenemos. Si hacemos esto, tendremos capacidad de discernimiento, y discernir no es solamente pensar, reparar sobre las cosas. Discernir implica comprender las cosas, saber hacia dónde van, porque sabemos de dónde vienen y hacia dónde podemos hacer las modificaciones en el ámbito de nuestra propia responsabilidad. Me parece a mí que entonces el ámbito doméstico, el ámbito de la casa, es un frente de lucha que hay que retomar, que hay que pasarle el cepillo a contrapelo, que hay que criticar, que hay que desmontar. Pero el ámbito doméstico no se queda en la relación inmediata que tenemos en casa, se extiende a la red familiar. Y la red familiar es un frente de lucha más amplio. Es un espacio donde podemos ejercer procesos de organización, de formación crítica en primer lugar, y de organización y participación comunitaria. Tenemos que estar listos, tenemos que crear las condiciones de posibilidad aquí y ahora, tiempo mesiánico, tiempo cairológico, aquí y ahora tenemos que crear las condiciones de posibilidad, no de la resistencia cuando termine la emergencia sanitaria, sino para la problemática que ya tenemos. Y la problemática que tenemos, les decía yo, es la problemática de la economía. Economía viene de dos palabras griegas, oikos, que quiere decir casa, oikia, y nomos, que quiere decir ley, administración. En realidad la economía es la administración de la casa. Y volvemos nuevamente al tema, si se dan cuenta. Cuando yo hablo de la casa, estoy hablando no solamente del nivel micro, no solamente, es también el nivel macro. Pero el nivel macro y el nivel micro están interretrorelacionados. Hay una relación necesaria para que pueda haber riqueza en los países del centro. Se precisa, existe la necesidad, y necesidad en sentido filosófico fuerte, como condición de posibilidad. Si no hay transferencia de riqueza de la periferia al centro, el centro no puede tener riqueza. No puede. Necesita haber necesariamente una transferencia de capital. Pero también, así como hay capital, transferencia de capital, también hay transferencia de contaminación del centro a la periferia. Hay también transferencia de violencia del centro a la periferia. Por eso tiene mucha razón Edward Buffett cuando dice, estamos en una guerra, estamos en una guerra. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos en esa situación y tenemos que organizarnos. No podemos ser ingenuos. No podemos pensar ustedes y yo que Buzón Ciudadano es buena gente y crea un espacio de encuentro entre nosotras y nosotros porque están aburridos y no tienen nada que hacer en su casa. No, están haciendo este esfuerzo porque tienen un ejercicio de racionalidad crítica y dicen, necesitamos encontrarnos, dialogar, necesitamos crear vínculos, necesitamos crear redes. Bueno, justo de esto que estamos haciendo en este momento se trata, pero hacerlo ahora con la familia. El día de ayer expuse este planteamiento con los compañeros de Sonora y me dio mucho gusto después escuchar que otro compañero en redes sociales estaba también invitando que necesitamos crear estas redes de vínculo y religación inter e intrafamiliar. Necesitamos que nuestras redes sociales, nuestras redes de comunicación cibernética se pongan al servicio de una perspectiva crítica y una transformación, que juntos y juntas discutamos cómo queremos y hacia dónde queremos caminar. Porque, y con esto voy cerrando para abrir el diálogo y la discusión, porque el principio fundamental es la vida humana en comunidad. Somos sujetos, somos personas, somos seres que son fin en sí mismos, en sí mismas, pero siempre vinculados a la comunidad.
siempre. Entonces, lo que buscamos es crear condiciones de posibilidad para que la vida de la comunidad, que en este momento nos encontramos en nuestra morada, en nuestra casa, vayamos creando las condiciones. Como decía este meme, hacer del sticker un frente de lucha. Fíjense nada más, a ese nivel tenemos que tener creatividad. Tenemos que estar pensando incluso las frases que vamos a comunicarnos entre nosotros vía WhatsApp, cómo dar una interpelación, cómo lanzar un cuestionamiento para generar un proceso de pensamiento y esperemos que ese proceso de pensamiento sea crítico, que todo espacio sea un espacio de posibilidad, de resistencia, de lucha, de pensamiento crítico y de generación, de organización de la comunidad. Me parece que si caminamos por ahí, podemos hacer de este tiempo aparentemente perdido, podemos hacer un espacio sumamente fértil para que sea una posibilidad. Aprovechemos y veamos la relación doméstica como un frente de lucha, discutamos, argumentemos entre nosotras y nosotros y pasemos el cepillo a contrapelo, porque la violencia que está afuera también la reproducimos adentro. El machismo que está afuera también lo reproducimos adentro. Y así podemos ir enumerando muchas cosas que tendríamos que hacernos espacios de reflexión, no con Juan Manuel, no con Toño, no con Pedro, no con Luis, sino con mi viejo por libre adscripción voluntaria, o con mi calabacita tierna por libre adscripción voluntaria, o con los rebeldes y siempre esperanzadores hijos e hijas que tenemos que desplegar esa rebeldía, pero hacerles también interpelaciones de por dónde puede ir encaminado de la mejor manera posible en la responsabilidad de su comunidad, que es nuestra, porque nosotros somos también pueblo. Muchas gracias. Muy bien, Juan Manuel, muy bien. Yo quisiera comentar antes de pasarle el micrófono a Luis Martín y que antes de pasarle el micrófono a Luis Martín, quiero comentarte algo muy importante porque hace tiempo hice una transcripción de una entrevista que le hicieron a un luchador social, a un luchador zapatista, bueno, que militó en el zapatismo y también que fue soldado jaramillista. Comentaba algo muy importante, algo que tú acabas de decir. Decía que la lucha revolucionaria empieza por la casa. Dice, primero debes de contar con el apoyo de tu familia, porque tienes que convencer y que la familia tenga el sentido de lo que es un revolucionario, por qué estamos luchando. Y esa familia te va a arropar, esa familia te va a empujar, te va a ayudar a resistir las peores calamidades. Y luego decía, en segundo lugar, un buen revolucionario tiene que contar con el apoyo de tus vecinos, porque tienes que convencer a tus vecinos de tu lucha, tienes que comunicarles y ellos tienen que tener el vínculo con tus ideales, con lo que tú estás luchando. Dice, en tercer lugar, con el trabajo, porque tienes que tener ese vínculo aún con lo que estás viviendo. Y posteriormente la acción directa, ya cómo se desenvuelve la lucha de contrarios, ¿no? Pero me llamó la atención porque describía muy bien cada una de las facetas. Dice, entonces, que esa mística, bueno, que él aprendió con la práctica, en la praxis, y se dio cuenta que la familia era la piedra angular de todo revolucionario. Me llamó la atención por lo que tú acabas de decir, y me parece que el viejo no andaba tan errado. El viejo andaba en ese punto, ¿no? Esa transcripción la hice hace como 8 años. Hice esa transcripción, ya no me acuerdo muy bien de cómo de los pasos que fue describiendo, pero esa es la idea en general. Sí. Porque me llamó mucho la atención de este señor, este viejito muy
muy lúcido. Ya murió, ¿no? Ya hace mucho tiempo que murió, pero muy interesante. Quizá allí sea importante mencionar, Toño, no lo quise desplegar porque, bueno, el tiempo me gustaría que lo ocupáramos para discutir, pero es fundamental pensar y saber que la familia se constituye nuestra subjetividad. Si ves, la familia es el lugar donde nosotras y nosotros hemos constituido nuestra subjetividad, pero hay niveles y modos de constitución de subjetividad. Porque hay personas, cuando nos relacionamos en la cotidianidad de la vida, nosotros nos damos cuenta que hay personas que son capaces, por ejemplo, no sé si han visto ahora, anda circulando en las redes una foto de un negocio de tacos que dice, es que se los tengo que leer porque es tremendo. Cuando yo leí esto dije, qué barbaridad, esto es un acto de constitución de subjetividad tremendísima. Dice, taquería Los Pastorcitos. Si en esta crisis estás mal, te ha ido mal y no tienes qué comer, no dudes en acercarte a nosotros. Podemos al menos darte unos taquitos para ese día. Tampoco nos está yendo bien, pero la verdad está canijo que el que los hijos no coman. En verdad, si lo necesitas, pero solo si lo necesitas, no tengas penas y dinos. Vean qué tremendísimo. Atentamente, taquería Los Pastorcitos. O sea, cuando uno ve esto, o ve a los sinvergüenzas que le hacen que vaya la gente a trabajar y no le pagan lo que corresponde, con el riesgo de ponerlos en una situación límite, no digo TV Azteca para que no, Alectra para que no diga nada, lo que quiero decir es cuando tú ves estos mensajes, la pregunta es ¿cómo está constituida la subjetividad de don Benja el taquero, que es capaz de quitar una ganancia que va a duras penas, es una taquería de la calle, y decir, aquí está. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo está constituida esta subjetividad que es capaz de ser solidaria, Toño. Si ves, ese es el tema. Y eso es en la familia. Eso lo constituyó su familia. El día de ayer estoy haciendo una investigacioncita sobre Cherán, que tenemos que aprender muchísimo de Cherán. No hay que inventar las cosas. Hay que conocer la historia del pueblo. Hay que conocer la historia de nosotras y de nosotros. La historia de Cherán es interesantísima, porque Cherán una vez que les dice no después de tantos años de estar sufriendo el acoso del crimen organizado y la complicidad de su gobierno municipal, las mujeres en la noche se levantan, tocan las campanas de la iglesia, se reúnen y dicen hasta aquí, no más, y convocan a la comunidad. Pero una vez que la comunidad se es convocada en medio de la oscuridad, se levantan y toman las calles y detienen a los talamontes, inmediatamente, ¿qué hace el pueblo? ¡Fum! Lo que nos está pasando a nosotros. Tienen que cerrar, hacer un fuerte el pueblo para protegerse porque venía la reacción del crimen organizado. Y efectivamente vino, pero el pueblo ya estaba organizado. Se hicieron las barricadas, se hicieron las fogatas, se pusieron las casetas o los bloqueos de entrada y salida del pueblo. Los jóvenes incumbieron, los viejos empezaron a recuperar su tradición, su pensamiento purépecha y decir así pensábamos, así hacíamos la madre tierra, etcétera. Eso es lo que tenemos que estar nosotras y nosotros haciendo. Es como diría en ese comunicado, recordarán ustedes en aquellos tiempos cuando todos estábamos realmente sorprendidos con la narrativa del subcomandante Marcos, es voltearse y vernos a nosotros mismos y decir, estos somos y aquí estamos. Pero obviamente que la constitución de la subjetividad ha sido a veces, yo siempre lo hago así, simbólica, siempre ha sido también de vínculo y religación en nuestra familia, pero también a veces ha sido de abuso, ha sido de violencia, ha sido de incomprensión, ha sido de golpes. Entonces tenemos una subjetividad que está marcada por elementos simbólicos de vinculación y religación familiar, emocional, comunitaria y con elementos diabólicos en el sentido de que estamos fracturados, estamos quebrados, Toño. Pero justo en la visión de Benjamin, y es lo que tenemos que aprender y retomar, tenemos posibilidad de hacer un cambio, una transformación personal
que necesariamente esa transformación personal es comunitaria, necesariamente. Hacen un mal planteamiento esos cursos que dan de cuidado de las emociones, cúrate primero tú para que puedas curar a los demás. No, así no funciona la existencia humana. Eso es simultáneo. En la medida que yo me amo, en la medida que yo me valoro, en la medida que yo me doy cuenta quién soy, hasta dónde estoy, qué sí puedo y qué no puedo, en esa medida tengo el sentido de empatía y simpatía con los demás para decir, comprendo y entiendo el papel del compañero, de la compañera, y es muy valioso lo que está haciendo. O decir, no, compañero, hasta ahí no caminamos, en eso no caminamos, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Entonces, el hogar, la casa es fundamental para la constitución de la subjetividad. Muy bien, ¿qué opiniones tienes ahí de los compañeros que están en el chat, Martín? Y también te dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, doctor. Bueno. Hay mucha actividad, mucha participación en el grupo. Pregunta Francisco Javier Martínez Bravo desde Guanajuato. Doctor Juan Manuel, ¿ya se vende su libro sobre el mito guadalupano y su libro sobre Walter Benjamin? Horacio Cervantes Martínez. Un saludo fraternal al maestro Juan Manuel Contreras Colín y todo el equipo de Buzón Ciudadano desde Reynosa, Tamaulipas. El maestro Ángel Valderas Puga, saludos a Juan Manuel desde Querétaro. Zoé, hola, buenas tardes desde Mérida, Yucatán. Supongo que se refería a Warren Buffett, al comentario de Buffett. No solo Buffett, es también Pedro Ferriz de Con, empresarios y alumnos del ITAM o exalumnos. Magdalena Sáenz, supongo es en torno a los frentes de lucha. ¿Hacia dónde la lleva el presidente? Erradicar la corrupción, respeto a los derechos humanos para todos. Todo cambio es bueno y México tiene muchos años con el mismo modelo destructivo. Gerardo Dorta, muy buenas reflexiones, felicidades. Lucía Quick, exacto, la justicia no es relativa. El profesor Bouchot propone la analogía, el tiempo cairológico, el propicio para Benjamin. Erlinda Marín, gracias por ayudarme a entender la política y lo importante que es la participación ciudadana. Juan Carlos Gallardo Zacarías, gracias Buzón Ciudadano por darnos este espacio. Nuevamente, Lucía Quick, el sujeto ético levinasiano. Debemos dar no lo que nos sobra, al contrario, el otro soy yo también. Mario Alberto Montes de Oca no da el que tiene, da el que quiere siempre, decía mi madre. Magdalena Sáenz, taquería Los Pastorcitos, no las grandes empresas pidiendo. Aitor 777, ni un paso atrás en los cambios de México. No estamos equivocados porque estamos cambiando desde la honradez en un país en que en sus políticos ha sido un valor escaso. Los mayas antiguos decían, yo soy otro tú. Lucía Quick, nuevamente, el otro también es mi responsabilidad. Camamesa, debemos recuperar la concepción ecológica y de comunidad que tenían los pueblos originarios. Es cuanto, desde luego, contamos en este momento con 126 likes y 152 personas en presencia virtual. Muy bien, pues primero, pues agradecer a los compañeros, a las compañeras que nos siguen desde Querétaro, el profesor Puga, Tamaulipas, lo tenemos muy presente, Yucatán, y a los compañeros y compañeras de la Ciudad de México y de las diferentes partes del país que nos siguen. ¿Cuándo salen los libros? Miren, estoy ahorita ya casi terminando el esquema general, ya con muchos contenidos de los núcleos éticos míticos, porque el Nican Mopowa me llevó a este marco de investigación
sobre los núcleos éticos míticos a nivel mundial. El de Walter Benjamin, ya casi está el texto, ya nada más me falta, fíjense lo que son las cosas, nada más para que vean que en qué ligas está jugando México a nivel mundial en relación a teoría. Benjamin fue discípulo, ya lo he dicho, incluso por ahí una persona publicó lo que dije antes de que saliera mi libro, pero bueno, el conocimiento es del pueblo y esto hay que socializarlo porque uno lo aprende del pueblo y viene del pueblo y es para el pueblo. Yo lo que hago es ser un macehual que está al servicio del pueblo y a sistematizar las experiencias. Bueno, saco todo esto a relación porque el libro de Benjamin me falta un capítulo sobre una persona que le enseñó náhuatl al profesor que le va a enseñar, le va a dar clases en München, en la Universidad de München, la LMU, a Benjamin, que es el profesor Lehmann. Y esa mujer que le enseñó al profesor Lehmann y que le enseñó al profesor Sela y al profesor Boas, que son los padres de la antropología en México, esa mujer es una milpaltense. Entonces tengo que ir a Milpalta a sacar fotografías del lugar donde vivió. Ella era una maestra de kinder, imagínense, grandísima antropóloga, pero que fue despreciada, ninguneada, maltratada y murió sola en Milpalta. Miren qué benjaminiano es el asunto. Entonces le tengo que ir a hacer justicia porque es parte de mi responsabilidad a esta profesora Rodríguez y ponerlo en el capítulo de Walter Benjamin para decir, aquí está una de las grandes mujeres que formó a los padres de la antropología en México. Entonces, aguántenme tantito. Yo sé que ustedes ya dirán, Juan Manuel es el hombre del mañana, porque nada más están diciendo mañana, 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 pero el que de la esperanza vive, la esperanza lo mantiene siempre y cuando vaya creando las condiciones de posibilidad para que se haga, porque de lo contrario, todo planteamiento, absolutamente todo, aún el de tu más amada pareja, aún el de tu más amado maestro, aún el de tu más amado dirigente, líder, si ese discurso, si esa narrativa no decanta en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos, y en el caso nuestro como país, en instituciones, como lo que hoy anunció el presidente de la República, esta reestructuración, si no decanta en hechos, lo demás es demagogia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces no soy demagogo, estoy trabajando para sacar esos libros que tengo pendientes y que les he prometido. Esa es la primera. ¿Hacia dónde nos lleva el presidente? Pues sí, pues nos está llevando consecuentemente hacia el plan y el proyecto de país que queríamos, sin una mafia que hiciera y deshiciera al país, pero las mafias saben mimetizarse, las mafias saben transformarse, entonces precisa en nosotras y en nosotros una teoría crítica y una acción crítica. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y sí, efectivamente, la compañera le puso nombre y apellido a los sinvergüenzas que están haciendo su trabajo. No nos espantemos de que ellos hagan su trabajo. Espantémonos, aterroricémonos si nosotras y nosotros no estamos haciendo el nuestro. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Luis Martín? Claro, por favor. Continúan surgiendo los comentarios y las preguntas. Francisco Javier Martínez Bravo. Juan Manuel, en ese sentido, háblanos de una postura crítica sobre masculinidades no tóxicas, sobre la base de la teoría feminista. Interesa mucho su opinión, doctor Contreras. María Luz. Sí, por favor, estudiemos a Cherán como ejemplo. El engañabobos de Gilberto Lozano se cuelga del prestigio de Cherán, pero es falso. Camamesa, es difícil el cambio personal, la muerte del yo, el hacer conciencia de tu realidad y de lo mejor para los seres humanos. Francisco Javier Martínez Bravo nuevamente. Juan Manuel, en ese sentido,
Háblanos de una postura crítica sobre masculinidades no tóxicas, sobre la base de la teoría feminista. Manuel Cruz Conosopo. Gracias, doctor Juan Manuel. Desde las Margaritas, Chiapas, lo escuchamos. Camamesa. Podríamos aplicar el principio del budismo, donde la felicidad es hacer el bien a los demás. Francisco Javier Martínez Bravo. ¿Qué movimientos sociales ve usted como los más avanzados y de los que podemos aprender más? Aitor 777. Felicidades a todos por su seriedad y su compromiso, pero sobre todo por su amor a nuestro querido pueblo mexicano. Huochi Oliver. Primera vez que lo sigo, me gusta su narrativa, creo que aprenderé mucho de ustedes. El fantasma de Canterville. Estos personajes que están en esta cruzada de golpeadores, que son profundamente ignorantes, tienen una ambición desmesurada y son capaces de cualquier cosa con tal de mantener sus privilegios. Francisco Javier Martínez Bravo. ¿Qué movimientos sociales ve usted como los más avanzados y de los que debemos aprender más? Sergio Arroyo, saludos desde Seattle. Seattle fue un indio del norte de Estados Unidos de nuestros antepasados. Ángel Valderas Puga, muy bien dicho por Juan Manuel. Terror si no hacemos nuestra chamba. La derecha nunca descansa y tiene muchos recursos económicos. El fantasma de Canterville, entre ellos Gilberto Lozano, Pedro Ferriz. Estos personajes perdedores no soportan haber perdido sus privilegios. Arturo Godínez, excelente exposición de la filosofía de la vida. Es cuanto hasta el momento. Bien, bueno, un saludo muy cordial a los hermanos, a las hermanas de las Margaritas, Chiapas. Se les quiere con mucho cariño y mucho respeto. Lo que en relación a lo de las masculinidades tóxicas que nuestro compañero Roberto o Javier. Bueno, ahorita nos dicen el nombre. Yo creo que el problema fundamental de la relación hombre-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, es que los humanos masculinos en este horizonte de comprensión histórico-cultural gozamos un privilegio, y ese es el concepto fundamental, privilegio. Y esta situación de privilegio nos ha posicionado mediante complejos procesos históricos en un lugar de asimetría erótica, que se llama. Y erótica quiere decir el modo en cómo nosotros y nosotras nos relacionamos intersubjetivamente como hombres y como mujeres. Independientemente de la preferencia sexual, eso no hay ningún problema, y por supuesto que hay ese reconocimiento también. Pero, ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la teoría que nos permite a nosotras y a nosotros desmontar críticamente? Derrida diría deconstruir, y la deconstrucción quiere decir el desmontaje crítico. Y desmontar algo críticamente no quiere decir destruir en absoluto. De lo que se trata es como de desarmar el motor y encontrarnos que dentro del motor hay componentes que son tóxicos, que son violencia, que son muerte, pero que también hay elementos que vale la pena rescatar, reivindicar y desplegar. Esa es, digamos, como la metodología de la deconstrucción. Pero aquí viene la clave. Y aquí quiero retomar el planteamiento del profesor Hermann Cohen. El profesor Cohen decía que la crítica, porque eso es a lo que voy, lo que necesitamos es, para no tener masculinidades tóxicas y reproducirlas como tal, necesitamos teoría crítica. Primero, para darnos cuenta que se trata de una masculinidad tóxica, que se trata de una acción de violencia, que se trata en última instancia la defensa de un privilegio, en última instancia.
Bueno, necesitamos una teoría crítica. Y la pregunta es, ¿cuál es esa teoría crítica, Juan Manuel? Y yo tendré que responder así claramente, por amor a la verdad. Esa teoría crítica se llama feminismo. Necesitamos aprender la teoría feminista. Necesita Buzón Ciudadano invitar a unas de las mejores feministas que tenemos en el país y que nos vengan a interpelar, y nosotros no ponernos de entrada ya en el saque de, ay, no es cierto esto, como ustedes lo buscan, ustedes que las primeras machas o machistas son ustedes, no, recibir la interpelación por amor a la verdad y hacer un ejercicio muy serio y preguntarnos si eso que me choca, como diría el profesor Pedro Reigadas, que también hay que invitarlo, si eso que me choca porque me checa. Si ven, si me mete ruido es porque hay algo ahí. Y yo tendría que preguntarme, y volvemos al tema anterior, tendría que preguntarme cómo está constituida mi subjetividad. Pues claro, inevitablemente ha estado constituida por una concepción de privilegio de lo masculino. Y eso en términos teóricos se llama machismo. Y tenemos que desmontar el machismo, porque no nos permite a nosotros tener relaciones, miren lo que voy a decir, objetivas, racionales y en última instancia éticas. Por eso no debemos de ser machistas. Si el argumento es porque tengo que ser buena persona, bueno, lo primero que tendríamos que decir, porque tienes que ser persona, por eso. Y ahí empieza todo el proceso de desmontaje. No quiero yo profundizar más en el tema, pero sí dejar planteado el asunto, porque yo conozco maestras, yo tengo unas maestras fantásticas que cuando estuve en estos procesos del servicio público me dieron mis vueltas diciéndome, oye, sospechómetro, compañero, cuidado con eso, porque lo que usted está diciendo está violentando a las compañeras por esto y esto. Y entonces uno va aprendiendo porque está reconstituyendo su subjetividad machista en una subjetividad de respeto y reconocimiento a la manera de ser y estar en el mundo, que no es solo la de los varones, también las de las mujeres, y que es distinta, y que tiene sus tiempos y que tiene sus momentos, que tiene sus procesos, al igual que nosotros. Si nosotros consideramos que por el hecho de ser humanos somos fines en sí mismos, imagínense si nos empezáramos a tratar nosotras y nosotros en el servicio público, en la casa, en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera, como fines en sí mismos. Si yo considerara que mi compañera es fin en sí misma de trabajo, yo de ninguna forma voy a usarla como una mediación para satisfacción de mis pulsiones, mis fantasías o mis deseos. Si yo considero que mi compañera que colabora conmigo en la oficina es fin en sí misma, no la voy a acosar ni sexual ni laboralmente, etcétera, etcétera. Y así nos vamos. Y entonces, cuando llego a la intimidad de la casa, me daré cuenta que la persona que está allí junto a mí es también fin en sí misma, fin en sí mismo, y yo tendré que tener respeto y reconocimiento, y tendré que tomarla en cuenta, y tendré que consultarla, y tendré que decirle, pues compañera, reconozco que a lo largo de nuestra relación, esposa mía, amada mía, compañera mía, amante mía, me he dado cuenta que, haciendo un recuento, no he sido lo suficiente tierno, vigoroso, comprensivo, servicial, porque todo eso es el amor. Por ahí hay otro gran filósofo del siglo, finales del siglo I, que decía, tiene una expresión fantástica sobre el amor, y dice que el amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, espera, comprende, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo es saber ponerse en el lugar del otro. Entonces, ¿qué tipo de teoría? Pues la de la feminista, y que invitaremos a unas de las compañeras, les haremos la interpelación a Buzón Ciudadano, les daremos incluso nombres para que inviten a unas de las mejores teóricas en el tema y vengan a interpelarnos. Claro que hay que estudiar muy bien a Cherán. Cherán está haciendo una cosa fantástica, fantástica. Cherán está haciendo ejercicio de gobierno, está haciendo autonomía de gobierno, y eso es importantísimo. Es lo que nosotras y nosotros tendríamos que estar pensando con el partido Movimiento en el Poder, cómo hacer una forma distinta de gobierno. Obvio que los
la administración está haciendo su trabajo, pero ¿qué estamos haciendo ahora nosotros como comunidad política? ¿Cómo podemos tomar realmente en serio el protagonismo de la comunidad política? Porque les quiero decir algo, compañeros, compañeras, esto lo trabajamos mucho cuando vemos el tema de la corrupción. La corrupción no solamente, y este es planteamiento del profesor Enrique Dussel, la corrupción no solamente es que nos robemos el dinero, la corrupción no solamente es que me tenga mi casa blanca, que tenga mi cocoyoc, que tenga mi playa, mi hotel, mi rancho. Eso es lo burdo de la corrupción. Eso hasta Videgaray se da cuenta, ¿sí ven? O sea, cualquiera sabe que eso es corrupción, pero justo nos han enseñado que eso burdo no va, ese síntoma, no va a la raíz de la corrupción. Y miren qué tema tan tremendo. La corrupción tiene que ver, mi querido Toño, volvemos al tema del inicio, tiene que ver con la constitución de la subjetividad. Piensen ustedes que a Juan Manuel, ustedes votaron por él y dicen, Juan Manuel pues, tiene buen rollo, Juan Manuel tiene mucha labia, que sea nuestro candidato. Y votan por mí todos ustedes en el buzón ciudadano. Dicen, votamos por Juan Manuel y ya. Y cuando ustedes votan por mí, en mi subjetividad, en mi interior, yo digo, yo soy el poder. Ahí comenzó la corrupción, porque yo no soy la sede del poder. La sede del poder son ustedes que me eligieron a mí. Yo soy el representante de la comunidad política. El problema es cuando este representante, espacio presentante, usurpa esa legitimidad, esa autoridad, esa soberanía, y pienso que yo soy el soberano. Y entonces sí, empiezo, esa concepción subjetiva me posiciona a mí en una relación asimétrica, en relación a ustedes acá y yo acá, y entonces lo que empiezo a hacer es a dominar. Y entonces el poder de ser servicio, porque ustedes me nombraron para que lo sirva, se torna en dominación. Y entonces allí agárrense, porque empezaré a acosar a las compañeras, empezaré a chantajear, a perseguir a mis detractores, empezaré a creer que si no me consultan a mí todo está mal, empezaré a pensar y a decir que no se pueden mover las cosas si no pasa por mí. Y eso, compañeros, eso es corrupción. La corrupción, lo burdo de la corrupción, robarse el dinero es lo burdo. Lo sutil es esta concepción subjetiva que se reproduce también en lo doméstico, porque eso tiene que ver con mi concepción, con mi subjetividad, con mi constitución. Vean entonces cómo va agarrado el tema de lo político, de lo público, con lo privado. Y esta es una enseñanza importantísima del feminismo. Lo privado también es público, en ese sentido. Si ven el asunto, que dependiendo el nivel de formación, del tipo de principios que rigen mi vida, es observando el principio de coherencia y consecuencias como yo lo voy a reproducir, no solamente en mi entorno inmediato, sino también en una relación comunitaria política. Por eso, y aquí viene una interpelación fuertísima para nosotros como pueblo, no solamente es corrupto el que está detenido fíjense qué fuerte lo de Luna, ¿no? Que no lo dejaron salir de Estados Unidos, dijo el juez, porque se vaya a apelar para México, así dijo el dictamen. Entonces, para que vean cómo estamos. Entonces, no solamente es lo burdo, no solamente es un político corrupto, no solamente es un comunicador corrupto que niega el componente y el derecho a la información verídica que tenemos. No solamente es corrupto ese tipo, no solamente es corrupto ese funcionario que no deja y que no respeta los procedimientos de cuidado de la comunidad. No solamente son corruptos todos ellos, sino también es corrupta, y esto es muy fuerte, la comunidad que se lo permite y se lo tolera. Si ven, y esto ya entonces ya ahí nos meten toques, porque entonces ya el tema de la corrupción también es nuestra responsabilidad. No podemos permitir ni tolerar, por ejemplo, que esta gente corrupta que oculta el derecho a la información verídica siga diciendo barbaridad y media. El gobierno hará su trabajo, pero nosotros como ciudadanos podemos bloquear esos programas, podemos apagar la televisión, podemos no consumir esos productos.
Es parte de nuestra responsabilidad. Pero como nosotros pensamos que la cosa pública es problema de los políticos, sin darnos cuenta que los políticos, por definición, somos nosotras y nosotros. Por eso yo digo, pongamos atención en la familia. La familia es un espacio de formación política. Es un espacio de formación política. El conservadurismo político se mama en la casa, se reproduce en la casa, pero también la visión crítica, el compromiso, la solidaridad, como los taquitos de, ya no me acuerdo el nombre, eso se mama en la casa, se aprende en la calle, se reproduce en el sistema educativo y se goza o se sufre como sistema político. Bien, eso nada más para el tema de el de Cherán, todo salió por Cherán, que tenemos que aprender. ¿Y cuáles son los movimientos de los cuales tenemos que aprender? Bueno, pues ya hay un movimiento importantísimo, el movimiento del señor de los taquitos, este es un movimiento. Los pastorcitos, ese es un movimiento. Esto tenemos que aprender lo que significa solidaridad y poner un letrero fuera de nuestra puerta si necesitas que te apoye con un kilo de arroz, con medio kilo de azúcar, tócale, si realmente lo necesitas. Y crear este ejemplo que acaba de dar el compañero es impresionante. Cuando nosotros escuchamos que pasa una trompeta ahí en la calle y que inmediatamente viene la interpelación que nos dice, eres responsable, sal y da algo, haz algo. Y ahora que viene todo este proceso de reacción de la derecha, de su pretensión de descarrilar el gobierno, de hacer prácticas de mentira, de deslealtad en contra de un país del cual se han aprovechado siempre, pues tenemos que hacer algo. Es nuestra responsabilidad, so pena de ser corruptos y ser cómplices, que obviamente pues ustedes como seguidores de Buzón Ciudadano, pues no podrá ser. Entonces, aprender de estas luchas cotidianas, pequeñas, que realmente, eso diría Manuel Levinas. Levinas dice que la ética no es el gran discurso sistemático que tendremos que memorizar como un código para ver si hacemos un acto bueno. Dice Manuel Levinas que la ética es decir, buen día tenga usted, amablemente. Es ir en el transporte y decirle a quien vemos una situación de mayor vulnerabilidad que nosotras y nosotros, decirle, por favor, tome asiento usted. Pásele usted primero. O llegar con el compañero o la compañera que vende algún producto en la calle, en el piso, y tratarlo con tal reverencia y con tal dignidad que diga y se sienta no solamente interpelado de que alguien lo trató dignamente como fin en sí mismo, sino que lo despertemos en él y en ella alegría de vivir. Porque me trató como humano, como persona, no como un vendedor o como un consumidor. Eso es ética. Imagínense si eso lo llevamos a nuestros círculos de estudio, si eso lo llevamos a la práctica en los comités del partido movimiento, en el comité vecinal, en la comunidad de base, en las Margaritas, en Cherán, etcétera. Pues tenemos condiciones de posibilidad de reproducción de la vida humana con alegría de vivir, que eso es de lo que se trata en última instancia. Entonces, obviamente hay movimientos más fuertes, hay movimientos que ya dan un paso más allá de la cotidianidad. Pensemos en el mismo Cherán, pensemos de la experiencia de los compañeros en los caracoles, pero también pensemos en las organizaciones populares, pensemos en Doña Chole, que es la que vende los tamales aquí a 2 cuadras de donde vivo, y Doña Chole que nos saluda a todos, nos reivindica a todos, que dice, ya se va a su trabajo, ya regresó, fíjese que se murió don Pedro, don Juanito, ya está muy grave. Estas personas están creando comunidad, reivindicando el arraigo comunitario que es fundamental. Esos son los movimientos que tenemos que aprender, pero también tenemos que aprender del movimiento de la interpelación de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi compañera, de mi amante. Tenemos que atender la interpelación del compañero que nos dice, no, así no estoy de acuerdo. Y en lugar de enojarnos, hacer el movimiento de empatía y simpatía y decir, ¿por qué no está de acuerdo? Explíqueme por qué no. Eso ya es ética, eso ya es movimiento. Eso ya es resistencia. Tratarnos como fines en sí mismos, como personas, pensando que el otro y que la otra es un sujeto que es libre, que es autónoma y que es responsable,
Eso es ética, eso es lucha, eso es resistencia en medio de un sistema económico, político, cultural como es el capitalismo, que nos va neutralizando nuestra subjetividad, que nos va objetivizando como tal y que no le importamos como fines en sí mismos, sino como posibles consumidores o posibles vendedores. Por ahí creo yo que podemos aprender de estos movimientos sociales porque nosotros somos la sociedad y nosotros hacemos movimiento. El problema no es el movimiento, el problema es hacia dónde lo orientamos. Muy bien, Juan Manuel. A mí me llama la atención y me gustaría que esto pudiéramos ampliar un poco más algunos conceptos que manejas, por ejemplo, como el de autonomía. Creo que el concepto de autonomía vale la pena una charla completa, porque habría Sí. que profundizar en ello. Cualquiera podríamos agarrar el concepto e reflexivamente tratar de aplicarlo, o críticamente, diría yo. Podríamos ver algunos casos muy específicos. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco, que apelando a la autonomía, hace actos fascistas, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Yo creo que son temas que se debe profundizar más. Otro, el de la subjetividad y objetividad, que son temas que parecieran aparentemente muy simples, pero en realidad tienen su propia profundidad, su propio análisis. Y yo también te sugeriría, aprovechando tu benevolencia y tu siempre disposición, que ambos temas y otro tema más que me gustaría que abordáramos, pudiéramos contar contigo y pudiéramos profundizar en ellos, como el de poder. El mismo problema de poder, a veces esto pareciera algo también sencillo en algunas personas, pero cuando ya nos enfrentamos al que le escarbamos poquito, nos damos cuenta que es mucho más complejo de lo que, eh, es, ¿no? En cuanto nos enfrentamos a ello. Entonces, yo te propondría ver si algún día pudiéramos de nuevo embarcarte a esta aventura de la reflexión, porque pues es que ese es tu problema, que nos dejas reflexionando y luego después ya luego, Fíjense qué sinvergüenza, Toño, o sea, nos dejas reflexionando y luego te vas, ¿no? sí, Justo exacto. de eso. Les voy a contar el chiste del búho filósofo. Es muy importante por lo que acabas de decir. No, con mucho gusto, Toño. Ya sabes, ustedes pagaron mi formación, entonces pues tienen que aprovecharme. Digo ustedes como pueblo, porque yo me formé en la universidad pública, entonces pues tengo que ser mano vuelta, ¿no? Es parte de mi responsabilidad, aunque también tengo que decirlo por amor a la verdad, pues también me formé en instituciones de otros lugares, de otro país, entonces necesito también, soy ciudadano del mundo en ese sentido, ¿no? Y con gusto lo hacemos. Por supuesto que el tema del poder es un tema tremendísimo, porque mucha gente tiene miedo al poder. Incluso hay autores como el profesor Holloway que dicen cambiar el mundo sin ejercer el poder, ¿no? Bueno, esto está medio complicado, pero bueno, él lo hace desde un determinado planteamiento, claro, porque la concepción de poder para él es la de Max Weber, es decir, poder como dominación, pero yo no me quiero meter ahí, ¿por qué? Ya lo veremos eso en otro tema. Lo que sí quiero decirles es reivindicar efectivamente esto que decía Lucía Quick en sus comentarios, efectivamente, o sea, hablar del otro en realidad es hablar del infinitamente otro, es hablar de la posibilidad, del misterio. Yo les decía que ustedes ahora que estén en la noche ahí ya en su casa, que estén acostados y empiecen ustedes, sus calabacitas tiernas a roncar o sus compañeras a reflexionar, de repente volteen a ver al que tienen enfrente y vean y digan, ¿y este quién es?
¿O esta quién es? Si ven, en el sentido de que somos misterio los seres humanos, somos posibilidad, somos apertura. Recuerdo muy bien esta anécdota que hay sobre un profesor en el campo de concentración, vio cómo asesinaban a un niño y él se planteó que tenía que sobrevivir esa experiencia para decir lo que había vivido en esa experiencia de violencia sistemática y particularmente esa experiencia con este niño. Ese es el tema de la responsabilidad. Somos responsables del otro, esto es Emmanuel Levinas, aunque el otro no sea responsable de mí. Fíjense qué fuerte. El otro puede no hacer lo que me toca hacer a mí, pero yo no puedo no hacer lo que le toca hacer al otro. En el sentido profundo ético, no es que le voy a limpiar allí donde le tocó limpiar y eso, no. En el sentido de la responsabilidad, respondere, del responder ante la interpelación del otro. Entonces, sí es todo un tema importantísimo, el tema del poder, que está vinculado con la relación del otro, la otredad, y lo que quiero comentarles un poquito es este pequeño cuentito, que es muy pedagógico. Estaba el 100 pies. Nunca me he puesto a contar los pies de un 100 pies, pero llegará el momento en que lo haga. Estaba el 100 pies muy como suelen ser muchos hombres en casa, quejándose cada rato, y diciendo, ay, es que me duele mi pie, ay, es que el otro pie, es que el 55 ya me duele, y el 44 también, y el 75 ya se rompió la suela del zapato, y el 86 ya no tiene. Bueno, era un rosario de quejas el pobre 100 pies. Y la 100 pies le dice, oye, ¿y por qué no vas a ver al búho? Y le dice, ¿y para qué? Pues él es un filósofo y tiene respuesta a todo. Y dice el 100 pies, claro, y le puedo preguntar que cómo le puedo hacer para quitarme el problema del dolor de los pies, ¿verdad? Y dice, sí, ve, levántate temprano porque vive hasta la copa del árbol. Entonces, y se levantó temprano el 100 pies, sube el árbol, y cuando por fin llega ya con el búho, le dice, oiga, señor búho, ¿le puedo hacer una pregunta? El búho se voltea y le dice, sí, dígame, soy filósofo, estoy para servirle. Dice, oiga, fíjese que yo soy un 100 pies y tengo 100 pies, y fíjese que tengo dolor, y empezó a sacarle el rosario de todo lo que le dolía. Y es más, ahorita con subir a la copa del árbol, ya el 55 ya se me cayó. Entonces es grave el problema que tengo. Y le dice el búho, a ver, espérese, déjeme pensar tantito. Se pone el búho a pensar, y después de unos minutitos se voltea y le dice, oiga, ¿y por qué no tiene 2 pies en lugar de 100? Y dice el 100 pies, claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Se pone feliz y va de regreso bajando ya por el tronco del árbol y ¡chin! Se le prende el foco y regresa con el búho y le dice, oiga, ¿pero cómo le hago? Y le dice el búho, yo nada más lo teórico, lo práctico le toca a usted. ¿Ven el tema? Ese es justo el asunto. El asunto es que aquí partimos de una dicotomía entre teoría y praxis. Y lo que estamos planteando ahorita aquí en este compartir es que eso es un falso dualismo epistemológico. No existe la separación radical entre teoría y praxis, y entre praxis y teoría. La teoría nos da qué pensar y cómo pensarlo, la praxis nos da qué pensar y cómo pensarlo. Y la teoría es este momento de epogé que hablaba al principio, que nos permite, pero son dos momentos de una misma realidad que está interretrorelacionada. Así tenemos que entender nosotros cómo las ideas nos van constituyendo nuestras prácticas y cómo las prácticas están constituidas, orientadas por ideas. Son dos momentos o las dos caras de una sola moneda. Entonces, así tenemos nosotros que pensar la realidad. Por eso lo que decías, Toño, el tema del poder, el tema de la autonomía. ¿Por qué el gobernador
de Jalisco piensa de esa forma y por qué malinterpreta, pero no malinterpreta, es perverso, intencionalmente orienta la concepción de autonomía como extraterritorialidad. Por eso es importantísima la concepción de la verdad como universal, porque si no este tipo, este señor gobernador, este representante de la comunidad política tapatía, podría decir, pues yo así entiendo la autonomía, tú la entiendes de otra forma. No, señor, hay criterios de demarcación hermenéutica, es decir, los textos tienen un contexto y tienen un pretexto, y no podemos nosotros y nosotras interpretar cualquier cosa de un texto. Si ven, hay marcos hermenéuticos. Entonces, me parece muy importante que sí reflexionemos sobre estos conceptos, porque el relativismo es tremendísimo, pero no solamente el relativismo político, en la interpretación de la norma, en la interpretación de la legislación, sino también el relativismo moral, que podemos decir, pues eso es justicia para ti, pero para mí eso no es justicia. Eso es bien para ti, pero eso no. A ver, compañero, compañera, fundamente y justifique usted argumentativamente, es decir, objetivamente, con pretensión de universalidad, que usted no tiene pretensiones en esa interpretación. O cómo fundamenta eso que usted quiere que yo acepte como razonable lo que está planteando, etcétera, etcétera. Entonces sí tendríamos nosotros y nosotras que pasarle el cepillo a contrapelo a esos conceptos, a esas categorías, para que podamos construir consensos. Y con base en la construcción del consenso, pues, ¿qué se hace con un consenso? Se respeta, siempre y cuando yo haya formado parte de ese consenso. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque yo construí, yo fui tomado en cuenta y por lo tanto es vinculante para mí. Entonces, me gustaría que fueran 3 temas y luego el de la masculinidad, preguntarle a esta Gargallo, ¿sí? Gargalo, sí, pedirle que si nos hablara sobre ese tema, o esta Gabriela Rodríguez, que es una extraordinaria compañera también, que aborda muy bien el tema, por cierto, y también Francesca Gargalo. Creo que serían temas que habría siempre que estarlos abordando, ¿no? El tema de la masculinidad, el tema del feminismo, que hay que reflexionar mucho en torno a nuestra propia subjetividad, como dices tú. Abordar ese tema para mí se me hace muy importante y creo que partiríamos de ahí, ¿no? ¿Cómo se constituye la subjetividad en el capitalismo, o sea, en esta sociedad machista, en esta sociedad de consumo, en esta sociedad de dominados y dominantes? ¿Cómo se va constituyendo y cómo se va desenvolviendo, ¿no? Son temas que más adelante trataríamos más a fondo, y los que nos están escuchando pues también comenzarán a proponer, incluso proponer temas. También quiero solicitarles a los que nos están escuchando, que los que quieran hacer preguntas de manera directa, así que los pudiéramos enlazar vía pues vía aquí por cámara web, que manden una solicitud aquí al chat del buzón. Administrador. El administrador, a Julio, y para que nos pongamos de acuerdo y nos vamos viendo, nos vamos organizando para que también participen en el chat, pero de manera interactiva aquí en cámara web. ¿Qué les parece? Y bueno, ahora sí, dime qué vas a decir, Juan. Yo te recomendaría otras 2 grandes feministas, una feminista radical que se llama Viviana Saavedra, muy, muy buena, muy jovencita ella, pero muy, muy buena, y otra, pues otra gran maestra del tema con reconocimiento mundial, la doctora Karina Ochoa, también son brillantes las 2. Y tener también la mirada de 2 grandes, mi querida Francesca, que es una maestra de maestras en todo el tema del feminismo latino nuestro americano, valdría mucho la pena escucharla también, ¿no? Pero, o sea,
tienen ahí una variedad para atender esta constante preocupación sobre el tema de las masculinidades no tóxicas que tendríamos que ir trabajando, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Luis Martín, ya para irnos despidiendo? Sí, Toño, gracias. Camamesa comenta, la teoría crítica que pudiéramos replantear pudiera ser ya la vieja teoría del bien contra el mal, de los buenos contra los malos, del capitalista contra el comunista, del ego contra el espíritu. Lucía Quick, si puede, por favor, comenzar de modo somero la frase de Emmanuel Levinas: el sujeto debe responsabilizarse de los otros hasta el punto de renunciar a sí mismo. Javier Martínez Bravo, gracias por su respuesta sobre masculinidades. Saludos desde la Universidad de Guanajuato. La mayoría de mis amigos y compañeros de trabajo son machistas, pues así estamos constituidos. Trato de engancharlos para trabajar en esta problemática y compraré sin duda sus libros. Lucía Quick, qué orgullosa me siento de ser alumno de tan brillante y lúcido doctor de mi amada UACM. Connie FR, fortalecer la base familiar sigue siendo la base de la sociedad. Yunuen, con referencia a la cuestión de la fetichización del poder. Así les está pasando a muchos de Morena que ahora están en el gobierno. Lo vi y sentí con Ricardo Monreal cuando fue electo delegado de la Cuauhtémoc, y lo peor, la gente que trabajaba con él en esa delegación. María Delia Obregón Hernández, los mexicanos somos buenos, solo que hay que estarles recordando, pero estos sucesos nos reúnen. Magdalena Sáenz, ¿y cómo educar a un pueblo tan grande que ha estado reprimido? ¿Será obligación del gobierno? Leonel Rojas, por favor difundan esta página. En estos tiempos necesitamos una luz que nos guíe. Luisa Fernanda Morales Arango, muy interesante, me quedo escuchando. María del Pilar León Rivera, hola, hay que retomar la filosofía de nuestros antepasados, como la filosofía tolteca. Yunuen por aquí menciona todavía, por nosotros debemos empezar. Nosotros hemos permitido que las cosas fueran como ellos quisieron y dejamos a nuestros hijos, alumnos y sociedad que no atendieran, por ejemplo, los valores. Sergio Arroyo, muchas gracias, amigos. Muy buena e importante información. ¿Es cuánto? Muy bien. Bueno, primero, difiere un poquito con el primer planteamiento del compañero que lo hizo. Yo creo que no. Yo creo que no tenemos que ver dualismos. Yo de entrada me pongo, hago una fuerte crítica al planteamiento de la concepción ontológica ser-no ser del dualismo del núcleo ético mítico indo-persa europeo. En uno de mis textos que estoy trabajando, ahí le doy fuertísimo al asunto, porque justo eso es lo que quieren. La lógica de reproducción del sistema es: tú si eres, no eres. Tú si eres de un determinado nivel socioeconómico, económicamente eres. Si no eres de este nivel socioeconómico, no eres. Si eres de un determinado tipo y patrón cultural, lingüístico y de piel, eres. Si no eres de este, no eres. Y entonces vamos armando un dualismo de oposición que en realidad lo que hace es confundirnos y no saber, porque llega un momento en que no tenemos tal claridad en las cosas, de ver la complejidad de las cosas. De hecho, la teoría de la complejidad es lo que trata de ver, que todo está interretrorelacionado, y allí quien dijo que hay que afirmar y reivindicar la filosofía de los pueblos originarios es lo primeritito que nos enseñan los pueblos originarios, pero que esto no es exclusivo del núcleo ético amerindio, esto viene de Asia. Los asiáticos, que son nuestros hermanos mayores, culturalmente hablando, también tienen esta concepción integral del mundo, de la vida, de las relaciones. Entonces, necesitamos ver la complejidad y saber que en algunos aspectos, por ejemplo,
yo como profesor universitario, en relación a mi coordinador, estoy en una relación asimétrica. Hay una relación asimétrica, pero después yo juego un rol de asimetría en relación, por ejemplo, a mi hija o en relación a mi hermano enfermo del azúcar. ¿Sí ven? O sea, es complejo los roles que vamos haciendo y los que vamos viviendo, y esto las feministas lo tienen clarísimo con el planteamiento de la interseccionalidad. Por ejemplo, no solamente se trata de una dominación y de una opresión económica, sino también es erótica, es pedagógica, es teológica, etcétera, etcétera. Entonces yo vería más bien el tema de la realidad como compleja, como interretrorelacionada y como que todo está en relación. Y por lo tanto, si tocamos algo, se mueve absolutamente todo. Eso es lo primero. Lo segundo, el comentario que me pide que haga sobre Manuel Levinas, Lucía, el sujeto debe responsabilizarse hasta tal punto de ponerse en riesgo a sí mismo. ¿Qué es eso? Es una reflexión tremendísima de Manuel Levinas. Significa que yo soy capaz de poner el pecho por el otro. Significa que si el otro o la otra no sabe incluso que yo estoy siendo secuestrada, secuestrado por ello, por ella o por él, aunque no lo sepa, ese es el acto ético. ¿Sí ven? Es como cuando nosotros somos servidoras y servidores públicos y entonces sacamos la selfie y queremos estar ahí la selfie, que vean que estoy dando una despensa, que vean que estoy dando un apoyo. Es eso, es lo que decía este filósofo fantástico del siglo I, Yeshua Ben José, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Si vas a hacer el bien, haz el bien y hazlo. Y ese también es Kant. Fíjense qué fuerte. Kant decía que si nosotros no hacemos el bien por el bien, cuando yo hago algo para que ustedes me vean y digan, ay, qué chipocludo es Juan Manuel, mira, es bien, pero lo estoy haciendo para que me vean ustedes y me reconozcan a mí, dice Kant, eso ya no es ético. Porque ya no hago las cosas por hacer las cosas porque debo hacerlas, sino que hago las cosas por interés, por miedo, por precaución o por uso de una racionalidad estratégico-instrumental que busca su propio beneficio. Entonces, eso es, Lucía, es ponerse en el lugar del otro, aunque el otro no se ponga en mi lugar. Que yo haga lo que debo de hacer, aunque tú no sepas que estoy haciendo lo que debo de hacer. Es ponerme y asumir la responsabilidad que tengo por el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano y el extranjero, porque él es el criterio de salvación. Miren qué fuerte lo que acabo de decir. Digan, ay, este Juan Manuel ya está revolviendo religión con filosofía. Es pura filosofía. Libro de los Muertos, lámina 125 del Libro de los Muertos. Lámina me refiero al papiro. 125, léanla, cómprense el libro y si no, búsquenlo en internet. Dice el muerto cuando está ante Osiris, cuando se encuentra en la sala de Mat de la verdad, justicia. Verdad, justicia. Quien miente es injusto y quien es injusto es mentiroso. Por eso tremendísimo lo que dice el presidente cuando dice, no mientas, no traiciones y no robes al pueblo. Tremendísimo. Pero bueno, ahorita estamos con Mat y con Osiris. Dice el muerto, para resucitar ante Osiris, le dice, yo, Juan Manuel Contreras Colín. Fíjense, el muerto no pierde su nombre. Hay el reconocimiento de una identidad. Entonces yo, Juan Manuel Contreras Colín, te digo a ti, Osiris, para que me resucites, para que yo no quede en el llanto, la desesperación y el rechinar de dientes, para entrar en la plenitud. ¿Ustedes cómo le llamaríamos plenitud ahora en este mundo? Justicia, libertad, democracia, igualdad, respeto, reconocimiento, ternura, jovialidad, amor. Eso es, a eso estamos refiriéndonos. Yo, Osiris, te digo a ti que hice lo que amas. ¿Y qué es lo que ama Osiris? Que yo le dé de comer al hambriento, le dé de beber al sediento, vista al desnudo y le dé al extranjero una barca para que no se ahogue en el Nilo cuando crece con la marea en la noche. ¿Qué está pasando aquí? Que son puros criterios que tienen que ver con la producción, reproducción, conservación y desarrollo de la vida humana en comunidad. Esos son los criterios. Son criterios materiales,
son criterios de resurrección. Y permítanme otra vez regresar. ¿Qué es lo que hacen los compañeros, las compañeras de la taquería, los pastorcitos? ¿Qué hacen los pastorcitos? ¿Qué es lo que hacen los compañeros de los pastorcitos? Dar de comer al hambriento. Y de los hambrientos, compañeros, compañeras, el argumento que dan los más débiles, los más vulnerables, las niñas y los niños, nuestras niñas y nuestros niños. Fíjense el tema de la responsabilidad. Por eso que el presidente de la República hoy en esta reestructuración de los proyectos de gobierno para salir de la crisis sin tener que endeudar al pueblo, es una cuestión de responsabilidad impresionante que tenemos que defender y que tenemos que comunicar. ¿Cuándo en la historia de este país habían hecho durante estos 70 años de tremenda dictablanda que tuvimos y con los sinvergüenzas pragmáticos inmorales panistas en el poder? ¿Cuándo habíamos tenido a alguien que pensar en la gente y en la más vulnerable? Esos son principios éticos. ¿Qué está haciendo el presidente? Está haciendo lo que debe de hacer, ni más ni menos. ¿Ven? Está comportándose como una persona que observa principios éticos. Si estuviera él ante Osiris, Osiris le diría: ven, bendito, entra a los campos de cebada de Egipto y goza. Ven, te vamos a dar la vuelta en el arca solar para que disfrutemos la alegría de vivir en plenitud. Eso es así de tremendo, es el tema. Y la pregunta es, ¿hasta dónde nosotras y nosotros asumimos la responsabilidad por el pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano, el extranjero? Miren los sinvergüenzas que somos nosotros. Llegaron los hermanos migrantes por necesidad para ir a Estados Unidos y empezamos al principio, sí, bueno, ahí van de paso, pero ya conforme fuimos viendo que se tenía que asumir la responsabilidad, se decía, ¿y ahora qué pasa? Que se vayan estos, ¿qué les sucede? ¿Ven? O sea, ¿dónde está nuestra responsabilidad? Ahí está la interpelación, es lo que quería comentar. Y claro, responderle a la compañera tiene muchísima razón. Por supuesto que hay machos de derecha, pero también hay machos de izquierda, y tenemos que educarlos y tenemos que educarnos. Tenemos que deconstruir, tenemos que pasarle el cepillo a contrapelo a esas actitudes, comportamientos, maneras de ser, de relacionarnos de machos, que en última instancia es violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un lugar de privilegio. ¿Y cómo hacer para que educar al pueblo que ha sido por tanto tiempo ninguneado, maniatado y manipulado? Pues justo por espacios de estos, espacios como el de Buzón Ciudadano, espacios como la Escuela de Formación Política Carlos Ometotzin, espacios como los círculos de organización y participación comunitaria. Tenemos que desplegarlos y tenemos que hacer, esa es la propuesta que yo les lanzo, la interpelación, que nuestra casa sea un círculo de reflexión, sea un círculo de concientización y un círculo de solidaridad con las personas más vulnerables. Gracias. A dar unos mensajes muy importantes antes de cerrar esta charla. Toño. Quiero decirles que tenemos permíteme un segundo, ¿qué pasó? Tenemos invitado, Toño. Bueno, perdón, ¿quién es? Por favor, Javier, active su micrófono. Sí, a ver, pero permíteme, déjame terminar de dar esta información. Javier, no sé quién. Comentan que se fue la señal. Sí, se cayó la señal. Ya se normalizó. Sí, bueno, entonces entra Javier. Se fue la señal. Ya se normalizó. Sí, se cayó la señal.
Adelante, ya nos escuchamos. Ya se normalizó. Sí. Bueno, entonces entra Javier. Ya se normalizó. Adelante con el comentario. ¿Tiene apagado el micrófono? Adelante, compañero Javier. Bueno. Sí se apaga. Lo vemos muy bien, pero no lo escuchamos. De repente, como que sí, yo creo que tiene como un falso contacto, ¿verdad? Bueno, yo creo que, bueno, entonces al compañero lo volvemos a invitar para otra ocasión, por hoy, a ver si ya se restableció. Ahí va. Qué pena. Sí, bueno, para no dejar tantas lagunas, vamos a continuar pues con lo que estamos. O con una persona más que se conecte. Sí, bueno. Porque sí se activa su micrófono, lo que pasa que yo creo que él tiene un falso contacto, porque aparece en pantalla que sí está funcionando. Bueno, mientras tanto vamos a seguir abordando para la próxima semana, nomás que me haga una seña cuando ya esté listo. Muy bien. Sí, bueno, para la próxima semana vamos a tener los temas de coronavirus, cobra factura a la alimentación chatarra con el químico Jorge Méndez, martes 28 de abril. Y luego, miércoles vamos a tener con el maestro Bernardo Batis, pacto federal, pacto fiscal. Esta problemática este problema que se está dando con los gobernadores de Jalisco, de Chihuahua y de otros lugares que están pretendiendo salirse del pacto federal, del pacto fiscal, ¿no? Entonces esto se va a tratar el próximo miércoles 29 de abril, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿ya está listo? ¿Ya está listo, Javier? Bueno, y así vamos a estar en varios, todos los viernes va a estar la doctora Blanca Montoya, y el viernes 30 vamos a tener a Carlos Prigolini, ¿sí? Hablando sobre la situación que está viviendo Argentina sobre el coronavirus y cómo le está haciendo el gobierno de Argentina, ¿no? Alberto Fernández. Y el día 2 de mayo, sábado 2 de mayo a las 12 del día, vamos a tener al embajador de Cuba, ¿sí? Y Ángel Guerra, el periodista Ángel Guerra. Y bueno, pues eso es lo que vamos a tener esta semana que viene, la próxima. Ya tenemos programado bastantes y vamos a estarles mandando vamos a estarles mandando la programación por semana. Entonces, ¿ya está listo el compañero? ¿Ya? Sí. Perfecto. Sí.
No lo escucho, Javier, perdón.